Bienvenido a Lancaster Lab, bienvenido a tu laboratorio favorito. En esta ocasión vamos a hacer otro terrario con plantas carnívoras, lo que se denomina terrario carnívoro. Y vamos a empezar añadiendo en nuestra urna unas cuantas piedras, en este caso grava volcánica, para que actúe así como un doble fondo y podamos almacenar el agua que sobre del riego, es decir, el exceso de riego. También voy a ayudarme de una malla llena también de las mismas gravas para ayudarme así a hacer una doble altura y pues bueno, favorecer esta composición que adelante vais a entender el porqué de esta malla. Aquí podéis ver cómo complementa perfectamente y a continuación vamos a empezar a añadir ya lo que son las piedras. Las piedras grandes, digamos. Yo lo que os recomiendo es que si en casa replicáis el terrario o lo que sea, que probéis varias posiciones, que veáis dónde puede encajar mejor, etcétera. Ya que pues bueno, a la vista muchas veces es difícil acertar dónde vamos a colocar todos los componentes. Así que esto debe ser un poco prueba y error. Para esta composición yo he utilizado unas cuantas piedras y varios elementos que he recogido en la naturaleza, lo cual os pregunto a vosotros si queréis que grabemos fuera del laboratorio, es decir, cada vez que salgamos a recoger materiales, etcétera, si queréis que grabemos, dejarnos vuestra opinión en los comentarios, es muy útil. Vamos a continuar añadiendo sustrato. Yo en mi caso utilicé un sustrato que trasplanté de otras macetas, bueno, que me sobró de otras macetas, que en su mayoría es turba rubia, mezclada con también un poco de grava y apenas un poco de arena, ligeramente. Diría que en su totalidad es turba rubia, en un 85%. Yo, según coloqué las dos piedras grandes, ya supe la idea principal de esta composición, o de este paisaje, mejor dicho. Sabía que iba a utilizar las piedras a modo de montañas, es decir, como si fuese una especie de colina, y en la que pues en la subida o en la rampita iba a plantarlo de musgo y otras plantas que veréis adelante. Llegados a este punto ya era momento de empezar a humedecer para compactar toda la turba, todo el sustrato en general, para que se empiece a hacer a nuestro entorno. Aquí, como veis, descubrí que había un hueco vacío, del cual no os preocupéis, pero ya lo rellenamos de turba posteriormente, para que las raíces de las plantas que vayan arriba pues aprovechen todo ese espacio para crecer, lógicamente. Para darle un toque un poco más salvaje, yo os recomiendo que utilicéis maderas de cualquier tipo, ya sea una raíz o alguna rama, como en este caso. Y yo utilicé estas que recogí de la naturaleza y pues me llamó mucho la atención la forma de nube que tenía y son las que utilicé. Realmente en madera no utilicé más. Y ahora vamos a dejar este vídeo en segundo plano y vamos a ver lo que en otro momento fue el protagonista, que es la granja de musgo, a la que vamos a acudir y en la que acudo con bastante frecuencia para recoger musgo sphagnum vivo, ya sea para las carnívoras, para orquídeas, para proyectos, etcétera. Que por cierto tenéis el vídeo tanto aquí arriba como en la descripción. La verdad es que es muy buena solución para todos los que queráis tener musgo durante todo el año, o simplemente si queréis pues bueno, conservar y mantener el que ya habéis comprado, que muchas veces la bolsa pues nos suele sobrar y para no tirarlo o que no se eche a perder, pues este proyecto es una gran idea, siempre lo digo. Aquí me veis recogiendo un poquito de sphagnum vivo para complementar y empezar ya a pintar de verde nuestro terrario. La verdad que este es el proceso que más disfruto, ya que también llegado a este punto en la cámara es donde más chulo se ve. Cerramos nuestro proyecto, muchas gracias, granja de musgo. Aquí vemos lo que hemos recogido, que tampoco es mucho. Y bueno, pues eso, vamos a empezar ya a poner un poco ese toque verde que tanto nos gusta. Cuando ponemos el musgo también hay que darle un sentido y no es poner musgo por poner. Yo lo que recomiendo es que recubramos los huequillos y ese tipo de aberturas para que pues, el crecimiento de este sea lo más natural posible y que a la larga parezca realmente un entorno de la naturaleza, ¿vale? Lo cual es la idea, ¿vale? Replicar siempre entornos naturales. Como veis, las coloco entre las piedrecitas, sujetadas a las ramas, etcétera.
Bien gente, aquí ya procedí a humedecer el musgo. Recordar también muy importante que para que se asiente, se compacte y empiece a crecer o enraizar, es muy importante que lo humedezcamos mucho, ¿vale? Luego lo que os dije antes, una de las ideas que tenía, que era entrelazar el musgo con las ramas, pues aquí veis un poco cómo lo intenté. Para facilitarlo y que no os comáis tanto la cabeza, lo que podéis utilizar es pita, cuerda de pesca. Con esto os vais a ayudar, lo podéis sujetar y os vais a asegurar de que se sujete correctamente. Yo en mi caso prescindí de ella y la entrelacé bien, la sujeté fuerte, hice un pequeño nudo con el musgo, ya que tenía unas fibras bastante largas y esta es la manera. Continuamos tapando otros agujeros, dándole siempre ese toque natural, muy importante. Y así es como se vería de momento nuestro terrario, nuestra composición. Ya empieza a ponerse un poquito verde el asunto, pero vamos a pasar a presentar a las protagonistas, a las verdaderas protagonistas de esta composición. Aquí podéis ver, antes de nada, cómo se vería, y esas son las zonas traseras que vamos a plantar. Vamos a ir a nuestro invernadero, que por cierto tenéis el vídeo aquí arriba donde os enseño a montar un cultivo indoor para tener las plantas perfectas durante todo el año. Y una de las candidatas, como podéis ver, bueno, dos de ellas van a ser las Cephalotus, que por cierto también os enseñé a reproducir de manera infinita. Así que también tenéis el vídeo por aquí arriba y en la descripción. Ya tenéis tarea, tenéis varios vídeos para veros. También he cogido esa Nepenthes que me estaba ya medio mutando, o se estaba como etiolando ahí dentro. Me estaba formando varios jarros, no crecía en cuanto a hojas, se estancaba y pues bueno, voy a darle chance dentro de este terrario. Las Cephalotus, que ya veis las primeras jarras, y una Drosera que también se me estaba poniendo fea, pues la vamos a usar. Aquí ya empiezo a meter las Cephalotus, haciendo un huequito en la parte trasera. Espero que al de un tiempo estas ya empiecen a echar las jarras grandes y pues adopten mejor forma ahí arriba. Esto ya digo al principio, lo malo de los terrarios carnívoros es que se ven bastante feuchos al principio hasta que las plantas, el musgo, etcétera, digamos todo el entorno empieza ya a adaptarse y a crecer por sí solo. Otro huequillo para meter otra Cephalotus. Esperemos que funcionen bien, porque ya digo, han estado varios meses, han estado casi medio año las Cephalotus desde que las pusimos a propagar hasta que han empezado ya a echar estas pequeñas jarras. Así que los que hayáis hecho el vídeo desde que lo publiqué, paciencia, que dentro de nada las vuestras ya empezarán a dar resultado. Después vamos a añadir esta Drosera, que es una Capensis alba, y la vamos a poner aquí en la parte inferior del terrario y espero que esta crezca bastante, ya que es de tamaño muy pequeñito y seguramente y espero que crezca bastante. Vamos a proceder a regar para que se asienten nuevamente nuestras plantas, cubrir también muy bien el musgo, que se pegue muy bien a las superficies. Y este es un proceso muy importante. Como veis, yo me estoy ayudando de una pipeta, que es una botella que contiene una pipeta, la cual pues segrega agua, y esto es muy práctico y muy útil. También quiero prepararos un vídeo donde os quiero mostrar todos los utensilios, todas las herramientas que utilizo para mis terrarios. Después de un tiempo, concretamente 2 semanas de que hemos estado grabando este vídeo, como veis tuve que tapar el terrario con papel film y he movido un par de plantas. La Cephalotus la puse en la roseta central y la Nepenthes la hemos puesto justo arriba de la rampa. Como veis, me aseguro de rociar bien de agua, y esto lo hice prácticamente porque yo creo que van a prosperar mejor aquí en estas posiciones. De todos modos, podéis ver en Insta y en los YouTube Shorts que voy subiendo aquí en este canal, así que suscríbete si todavía no lo estás. Y así es como se vería actualmente el terrario. Como veis, la Nepenthes que ya empieza a echar jarritas nuevas, el musgo que ya empieza a brotar por aquí arriba, la Cephalotus ahí en medio también muy chula. Como veis, el musgo ya empieza a trepar. Y esto pues poco a poco con la humedad ambiental irá cogiendo forma y cada vez se verá mucho más chulo.
Si quieres ver más vídeos de este tipo, no olvides en suscribirte, darle un pedazo de like y compártelo con algún amigo o amiga a la que crees o que crees que le podría gustar este vídeo. Muchísimas gracias. Chao.